Buenas noches, te saluda el profe Luis Chamorro. Un abrazo para ti en el día de hoy, donde quiera te encuentres. Que las bendiciones de Dios acompañen la vida tuya en todo este tiempo de cuarentena, en casa, y que ese Dios de amor y de paz llene la vida tuya y te llenes de esperanza. Solo Dios nos hace feliz, solo Dios nos ayuda, solo Dios nos fortalece. Una vez más aquí, con el propósito de leer la palabra de nuestro Dios, de pedirle al Señor que nos guíe y de pedirle a nuestro Dios que nos dé la fortaleza que estamos necesitando. Vamos a orar y de esta manera pues damos por iniciado el programa de hoy. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Oramos que nos guíes y nos dé fortaleza, perdona nuestros errores. Queremos tu dirección, tu guía. Señor, solo tú eres bueno y maravilloso, Dios. Bendícenos, guárdanos. Señor, oramos por cada colombiano, por cada extranjero que vive en nuestro país. Oramos por las personas que trabajan en salud, que están en la primera línea de batalla. Dios mío, Señor, haciendo su trabajo. Creemos que tú les das sabiduría y los guías, oh Dios. Ayúdalos a ellos, oh Dios, y a todas las personas que deben salir a cumplir un deber laboral, oh Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar la lectura de otro libro de la palabra de Dios. Hemos estado en esta cuarentena leyendo la palabra de nuestro Señor. Todas las noches leemos un versículo de un libro. Y hoy pues ya damos inicio al quinto libro. Empezamos con Efesios, luego pasamos a Gálatas, luego pasamos a Primera de Timoteo. Ayer terminamos Primera de Tesalonicense y hoy vamos a dar inicio a Segunda de Tesalonicenses. Esperamos que estas 3 noches sean de bendición. Son 3 capítulos y creemos que va a ser de bendición. Vas a leer la palabra de Dios y vamos a aprender mucho. Es así, en la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, verso 1, dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermano, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenido por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de el Señor Jesucristo. Estamos leyendo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ahora, en todos estos días anteriores hemos venido hablando de la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia que el apóstol Pablo fundó en su segundo viaje misionero. Allí está el territorio y está la iglesia. En ese territorio llamado Tesalónica se forma la iglesia de los tesalonicenses. Ahora, en todos estos días anteriores estuvimos diciendo la razón, el motivo, la causa, por qué el apóstol Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Y para hacer una conclusión muy corta, una de las razones principales era que el apóstol Pablo demoró poco tiempo enseñando en ese territorio. Por lo tanto, dice en el libro de Primera de Tesalonicenses que el apóstol Pablo quiso volver para seguir enseñando la doctrina, pero no pudo. Razón por la que tuvo que ponerse de acuerdo con Sila y Timoteo y enviar de regreso a Timoteo a traer un mensaje a la iglesia de los tesalonicenses. Luego que Timoteo viene y regresa a donde está el apóstol Pablo, le lleva buenas noticias, pero también le lleva unas preguntas. ¿Sí? Preguntas sobre la segunda venida de Cristo. Y el apóstol Pablo se ve entonces en la obligación de hacer una carta para hacer claridad a esas preguntas. Por eso entonces cuando leemos el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, vamos a encontrar la respuesta a esas preguntas. Ahora, cuando hoy leemos en el primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, comienza diciendo el verso 1 así: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Eso quiere decir que allí está incluido una vez más Timoteo y Sila acompañando al apóstol Pablo para enviar un saludo a la iglesia de los tesalonicenses. Y a partir del verso 4 dice así, el verso 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás. ¿Qué era lo que iba creciendo en la iglesia de los tesalonicenses? La fe. La fe iba creciendo en la vida de cada uno de ellos. Tal como el Señor Jesús, en una ocasión, los discípulos se acercaron porque tenían ciertas dudas y tenían ciertas preguntas, y el Señor le decía: es necesario que aumentes la fe, que aumenten la fe. Y ellos le dijeron: aumenta nuestra fe. ¿Sí? Esa está en la parábola de el grano de mostaza. Allí ellos ven la necesidad de aumentar la fe. Por lo tanto, es una necesidad en la vida de cada uno de nosotros aumentar la fe, hacer crecer nuestra fe. Y era lo que estaba pasando en la iglesia de los tesalonicenses. ¿Sí? Él dice, el apóstol Pablo dice: por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Sí? La fe de ellos va creciendo, va aumentando. Ahora dice en el verso 4: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia
y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, ¿qué podemos ver allí? En el verso 4, el apóstol Pablo está hablando de la paciencia, ¿sí? También habla de las persecuciones y habla de las tribulaciones que soportáis. Entonces, él está diciendo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones, paciencia y fe en todas persecuciones y tribulaciones que soportáis. De esa manera, la iglesia de los tesalonicenses ya está empezando a vivir ellos, como se dice, personalmente las persecuciones y las tribulaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Es necesario leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Volvamos un poco a Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6, dice así. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. La iglesia de los tesalonicenses recibió la palabra en medio de una gran tribulación. Todo eso lo podemos leer en Hechos capítulo 17, donde el apóstol Pablo llega a Tesalónica, se forma una tribulación y por lo tanto ellos reciben la palabra de Dios en medio de gran tribulación. Y el apóstol Pablo le está diciendo en la primera carta que él escribe en el verso 6, dice así, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Eso era cierto, ¿sí? Para corroborar eso, para comprobarlo, es necesario leer Hechos capítulo 17. Ahora, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 14 dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Las iglesias de Judea habían recibido gran tribulación. Todas las iglesias de Judea. Para corroborar eso, para comprobar, es necesario que siempre leamos los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos. En los primeros 6 capítulos del libro de los Hechos vamos a mirar todo el trabajo que hace la iglesia de Judea luego que muere nuestro Señor Jesucristo y que los discípulos se convierten en apóstoles. Allí entonces vemos en el capítulo 2 que Pedro da su primer mensaje donde se convierten, dice que como 3.000 personas, y ahí se forma la iglesia de Judea, ¿sí? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de los tesalonicenses, allí en el capítulo 2, verso 14, de 1 Tesalonicenses está diciendo estas palabras. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido los de vuestra propia nación. Eso quiere decir que así como la iglesia de los tesalonicenses estaba padeciendo, ya la iglesia de Judea había padecido eso. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra en medio de una gran tribulación, de una gran oposición. Ahora, allí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice así. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice así. Dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La iglesia de Jesucristo, la iglesia del Señor, siempre ha pasado por padecimiento, ¿sí?
constantemente vive pasando por padecimiento y persecución. En el caso de la iglesia primitiva, los judíos que no creían llevaban a los cristianos a las cárceles, ¿sí? Una persecución. Por ejemplo, podemos ver en el tiempo también de Martín Lutero. Y todo el tiempo, hace unos 60 años atrás, 50 años atrás, en Colombia, hubieron misioneros muertos por causa de la persecución. La iglesia en Colombia ha tenido un poquito de refrigerio y un poquito de libertad es luego de la Constitución del año 1991. Pero antes de 1991, la iglesia, la hija de Dios, vivía en constante persecución. Todo eso lo podemos leer en las historias y en los misioneros que han escrito de Colombia, hablando de Colombia. Ahora, hablando de la iglesia de los tesalonicenses, el apóstol Pablo le está diciendo en el verso 6 del capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, él está diciendo: vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y luego él le está diciendo, ustedes en el 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 14 está diciendo: por lo cual dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Entonces, esa persecución que los hermanos que vivieron en la iglesia primitiva, ahora lo está viviendo la iglesia de los tesalonicenses. Y son los mismos padecimientos que nosotros vivimos como iglesia en el tiempo presente. Ahora, dice allí en 2 de Tesalonicenses, que es que estamos empezando a leer esta noche, dice en el 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 4, está diciendo: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Recordemos que la segunda carta de los tesalonicenses se escribe un poco después, no se sabe cuánto tiempo, pero no demora mucho tiempo para escribir la carta a los tesalonicenses, la segunda, la que empezamos a leer esta noche, ¿sí? Ahí el apóstol Pablo le está una vez más ratificando a la iglesia de las persecuciones, y él está diciendo esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 4, le está diciendo: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. La iglesia de Dios, los hijos de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, va a encontrar que los hijos de Dios siempre han pasado y tendrán que pasar por la persecución. Quiera o no quiera la persecución, el desierto en la vida de nosotros forma nuestro carácter, forma nuestra fe, forma nuestro andar con Cristo, forma nuestro andar con el Señor. La iglesia de Dios tiene que estar preparada para de vez en cuando pasar por la tribulación. Es nada más que leas el libro de los Hechos para mirar la persecución que vivieron estos apóstoles. Luego mira las 13 cartas del apóstol Pablo y vas a mirar las persecuciones que él como apóstol tuvo que vivir en los viajes misioneros. Entonces, la iglesia del Señor tiene que pasar de vez en cuando por estas persecuciones para limar el carácter, para limar el alma, como la que en este momento podemos estar pasando. Estamos en un padecimiento mundial, donde la iglesia del Señor está pasando, ¿verdad?, un momento de padecimiento.
¿sí? Y ahí en ese padecimiento se están formando el carácter, se está aprendiendo a vivir por fe. La iglesia ha vuelto a las casas, la iglesia nuevamente está haciendo el devocional en casa, la iglesia está nuevamente haciendo su proceso de comunión con Dios en las casas, Ahora, dice el apóstol Pablo allí en Segunda de Tesalonicenses, que es el libro que comenzamos a leer esta noche, en el capítulo 1, verso 9, dice así, o vamos a leer desde el 7, dice: y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahora, ¿por qué se escribe? ¿Cuál es la razón para escribir la segunda carta a los tesalonicenses? Entonces los grandes teólogos, los que profundizan en la palabra de Dios, tienen unas posibles respuestas. Y una de las posibles respuestas es, uno, que la iglesia estaba pasando por una gran persecución, por una gran situación, y el apóstol Pablo trata de escribir esta segunda carta para dar un mensaje de aliento. Esa es una posible respuesta. La otra posible respuesta, ¿por qué se escribe Segunda de Tesalonicenses? Entonces se dice que en la primera carta no quedó bien claro el tema de la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso la segunda carta de los tesalonicenses tiene 3 capítulos, ¿sí? Es muy corta, ¿sí? Es muy corta, pero en ella tiene una profundidad con el fin de aclarar cómo será la segunda venida de Cristo. Y eso empieza en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 en adelante. Y si uno comienza a comparar la primera carta con la segunda carta, va a encontrar una afinidad, y vamos a tratar de enfocar un poco sobre la segunda venida de Cristo. Para eso te invito a que hagas unos apuntes, ¿sí? Ahora, ¿qué le da diciendo, hablando ya del tema de la segunda venida de Cristo y no saliéndonos a otros cuadros bíblicos como los que están en Mateo, como los que están en Apocalipsis, como los que están en Corintios, sino solamente lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses? Vamos a estar ahí enfocados. Todos sabemos que Jesús habla de la segunda venida de Cristo en los evangelios. Y el apóstol Pablo también profundiza en 1 Corintios sobre la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿sí? Además, Apocalipsis también nos da unos enfoques de la segunda venida de Cristo. Pero en esta noche yo quiero que solamente te enfoques a mirar qué le dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, sin salir a otros cuadros bíblicos para hacer unas comparaciones, algunos sin hacer comparaciones. Simplemente enfoquémonos aquí. Y vamos para esto a hablar de la segunda venida de Cristo solamente en Tesalonicenses, y ubícate en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Si tienes una Biblia física y es Reina Valera, vas a poder ver un título allí que dice La venida del Señor. Si es Reina Valera 1960, ¿sí? Si esa es tu versión. Y vamos a mirar por qué los tesalonicenses están tan preocupados en la segunda venida de Cristo, y qué dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses con respecto al tema de la segunda venida de Cristo. Entonces, primero, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, él dice esto: tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿sí? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo trata de enfocar aquí? La ignorancia de la segunda venida de Cristo. Y él dice a los tesalonicenses: yo no quiero que ustedes ignoréis, que ustedes tengan cero ignorancia
que ustedes tengan un conocimiento de la segunda venida de Cristo, oh tesalonicenses. Y entonces va a escribir algunas pautas importantes de cómo será la segunda venida de Cristo para los tesalonicenses. Y entonces dice en el verso 14, que aquí yo creo que es la clave. En el caso mío yo veo aquí la clave fundamental para los que creen en la segunda venida de Cristo. Y él le dice en el verso 14 estas palabras. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 le dice estas palabras. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, primero, el apóstol Pablo comienza dando una certeza allí. Él dice, porque sí creemos. Eso no pone en duda, ni se pone que tal vez, que si tú tal vez crees, que si de pronto, que si quizás, si hay una duda. No, él dice, porque sí creemos. ¿Y qué es lo que queremos? Él dice así, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. O sea, si tú crees que Jesucristo muere, si tú crees que Jesucristo resucita, entonces él dice, así también traerá Dios con Jesús, ahí dice algo muy importante, a los que durmieron en él. Eso es importante. A los que mueren en Cristo. ¿Sí? Él dice, el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús, dice ahí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios levantará a los que creen y los que murieron en Jesús. Ahí dice, mire, ¿cómo dice? A los que durmieron en él. Y ahí enseguida da certeza de que los que creemos en la muerte de Cristo, los que creemos que Jesucristo resucitó, nos vamos a ir con el Señor. Pero hay que creer eso, porque el apóstol Pablo no se pone que tal vez si tú crees, que si de pronto, que yo a veces creo, a veces no creo, que a mí me parece. No, él dice, porque sí. Así de tajante y de seco. Entonces, él dice, en el verso 14, a los que durmieron en él. De esa manera da claridad y certeza a la iglesia de los tesalonicenses. La primera medida para creer en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, él dice algo muy importante, hablando cómo va a ser la segunda venida de Cristo, pero solamente vamos a estudiar lo que dice el tesalonicense. Es cierto que yo no soy escatólogo, es cierto que yo no soy teólogo, simplemente leo la palabra de Dios junto con ustedes. Ahora dice, en el verso 16 da otra clave de cómo es la segunda venida de Cristo para los tesalonicenses, para aclarar esta pregunta que lleva a Timoteo a Pablo. Y él le dice en el verso 16 esta palabra, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire que dice, y los muertos en Cristo. En Cristo. ¿Sí? En Cristo. ¿Sí? No dice que todos los muertos se van a levantar. Eso es importante, vamos a volverlo a leer. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Eso quiere decir que cuando Cristo venga, obvio que si yo estoy muerto, y si hay muchas personas muertas, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces quiere decir que hay unos que están muertos, pero no están en Cristo, no murieron en Cristo. De acuerdo al verso, vamos a volverlo a leer. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces, comparemos eso con el versículo anterior del 14. Y dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, en Cristo. ¿Sí? A los que durmieron en Cristo.
¿Sí? Ahora, ¿quiénes resucitarán primero? Dice aquí en el verso 16, y los muertos en Cristo, no lo deja suelto, ¿sí? Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y sigue diciendo, entonces vamos mirando claves que le está dando el apóstol Pablo para aclararle a la iglesia de los tesalonicenses cómo será la segunda venida de Cristo. Y él está diciendo, primero, no tengan ignorancia. Segundo, tenemos que creer que Jesucristo murió y resucitó. Y si lo creemos, así nosotros nos levantaremos. Tercero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora dice, allí en el 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que están vivos y se van al aire, porque hemos dicho y la palabra de Dios dice que Jesucristo no volverá a la tierra, sino que será en el aire, sino que nosotros subiremos a las nubes tal como dice la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, el apóstol Pablo está dando instrucciones claras y precisas a la iglesia de los tesalonicenses en cuanto a la venida de Cristo. 1, que no tengan ignorancia. 2, si creemos. 3, los muertos en Cristo. 4, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor. Y ahí el apóstol Pablo va aclarando las dudas que tenía la iglesia tesalonicense en cuanto a la venida de Cristo. Ahora, en el verso 17 dice, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, en el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, que están ahí pegados, ¿sí? En el capítulo 1 de Segunda de Tesalonicenses, verso 4, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, ¿sí? Que soportáis. Ahora, si volvemos un poco, esa paciencia y esa tribulación, vamos a asociarla un poco a Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, en el capítulo 5, verso 4, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces, si usted y yo no estamos en tiniebla, la segunda venida de Cristo no puede sorprendernos. Es decir, el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes no tienen por qué vivir, no tienen por qué sorprenderse de la segunda venida de Cristo, porque ustedes no están en tiniebla. Ustedes no están en tiniebla. Entonces, él está dando claves fundamentales para aclarar la pregunta a ellos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y estamos leyendo solamente Tesalonicenses. Ahora, en el verso 6, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, verso 6 dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, es otra instrucción para la iglesia de los tesalonicenses. Oye, si ustedes no están en tiniebla, no se duerman. Al contrario, estén conectados, estén velando, estén en comunión, estén pendientes, estén a la expectativa. ¿Sí? Y en el verso 8, pero nosotros, estoy leyéndote 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, es otra característica, otra instrucción que le da el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses para la segunda venida de Cristo. Y el yelmo de la salvación era algo que se ponía aquí, que iba más o menos desde aquí hasta acá y le cubría toda la cabeza, un yelmo, el yelmo de la salvación, ¿sí? El conocimiento, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo le está diciendo, bueno, primero vamos a irles recordando
Vamos a irles recordando. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo, 1, no tengan ignorancia, ¿sí? No sean ignorantes en cuanto a la venida de Cristo. 2, tenemos que creerlo. 3, los muertos en Cristo resucitarán primero. 4, los que viven serán arrebatados juntamente y esperarán al Señor en el aire. 5, esperaremos al Señor en el aire, ¿verdad? 4, no estáis en tiniebla. Otra, no estáis en tiniebla. Otro, por tanto, en el 6 dice, por tanto no durmamos, sino que velemos, ¿sí? Ahora le dice, aparte de todo lo anterior, ustedes tienen que tener unos vestidos, ¿sí? ¿Y cuáles son los vestidos que van a tener? El vestido de la fe, el vestido del amor, y con la esperanza del yelmo, y con la esperanza de salvación como yelmo, de la salvación. Siempre tiene que haber una esperanza en nosotros. La esperanza de la salvación. Por eso todos nosotros como hijos de Dios siempre hablamos de la salvación. Nosotros, la prioridad de nosotros es la salvación. La salvación, y nosotros siempre vivimos enfocados en la salvación. Segunda venida de Cristo, muerte de nosotros o la salvación, ¿sí? Tanto así que por allá en el libro de Hebreos dice, no pierdas la salvación. Por eso nosotros procuramos siempre la salvación. Entonces todo esto solamente le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses para aclararles a ellos en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y que nosotros cómo va a ser la segunda venida de Cristo. Ahora dice, en el verso 10, allí dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Eso quiere decir que si Cristo viene el día que estamos vivos, nos iremos con Él porque lo tenemos en el corazón. O si estamos muertos, nos iremos con Él. Tanto así que la Biblia dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, de esta manera el apóstol Pablo, paso a paso, está aclarando a la iglesia de los tesalonicenses la segunda venida de Cristo, que era la preocupación que ellos tenían. Ahora, en el capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses, verso 7 dice así, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo a nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bueno, otra instrucción que el Señor viene del cielo con unos ángeles a recoger la iglesia, ¿sí? Es otra instrucción para los tesalonicenses. Ahora, en el capítulo 1, verso 10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces dice aquí, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Los que esperamos a Cristo, los que esperamos al Señor, si Dios nos da la oportunidad de estar vivos en la segunda venida de Cristo, lo esperamos ese gran día con admiración. Día que será para tribulación para algunas personas, pero que será día de admiración para los que esperan a Cristo. Entonces, depende en qué lado esté ubicado uno. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, será de admiración. Y esta es otra característica, otra cualidad, otra instrucción, otro detalle que le da el apóstol Pablo a la iglesia tesalonicense. Que la gran preocupación de ellos era, bueno, ¿y la segunda venida de Cristo qué? Bueno, ¿y los que se murieron qué? ¿Sí? Entonces él está diciendo, ese gran día cuando Cristo venga será un día de admiración para los que creyeron y de tribulación para los que no creyeron. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de todo esto? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir en esta noche de todo esto? Que el apóstol Pablo da claridad a la iglesia de los tesalonicenses en cuanto a la segunda venida de Cristo. Nada más en estos dos libros, ¿sí? Y que mañana podemos profundizar, porque sigue dando más instrucciones.
Porque la segunda carta de Tesalonicenses lleva el enfoque, lleva la claridad, lleva, digamos, total certeza en cuanto a la segunda venida de Cristo, sin hacer comparaciones con otros libros, ¿sí? Sin hacer allí una semejanza con otros libros. Entonces, a mí me encanta algo de leyendo los dos libros de primera y segunda de Tesalonicenses. A mí me encanta algo, y es que el apóstol Pablo da certeza, claridad a la iglesia de los tesalonicenses en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y yo tomo 3 versículos. Uno, el que está en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. A mí me parece que ese es el versículo clave, el versículo fundamental para los hijos y las hijas de Dios. Volvamos a leerlo. Dice allí, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, yo creo que esa es la plataforma donde nosotros todos nos montamos para esperar la segunda venida de Cristo. Nosotros creemos que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y así como Dios resucitó a Jesús, así hará la resurrección de nosotros. Ahora, es importante aclarar algo. Él dice en el verso 16, en el 16 dice, y los muertos en Cristo. Esa parte es importante. Los muertos en Cristo. Nosotros como iglesia lo sabemos, pero no todos mueren en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la otra parte que a mí me parece, ¿sí?, importante, es la que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice: cuando venga aquel día para ser glorificado su santo y serán mirados en todo, en todo, los que creyeron, sí, entonces los que mueren en Cristo, ¿sí?, en todos los que creyeron, ¿sí?, los muertos en Cristo. Y también donde dice, y los que durmieron en Él, está dando una separación radical para creer cómo es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y quiénes se irán. Todo esto para explicar a la iglesia de los tesalonicenses, que son uno de los que están preocupados por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para concluir, estamos hoy leyendo Segunda de Tesalonicenses. En el día de ayer terminamos con Primera de Tesalonicenses. Hoy estamos leyendo el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses. Y hemos hecho claridad, un poquito nada más, en la segunda venida de Cristo. Porque es la preocupación de Pablo y de la iglesia de los tesalonicenses en saber cómo va a ser y cómo va a ser todo esto. Y él aquí da unas instrucciones precisas y claras para la iglesia de tesalonicenses y para la iglesia de nosotros. Entonces te invito que para mañana podamos disfrutar el capítulo 2 y el capítulo 3 en la noche siguiente. Espero que hayamos sido claros, porque de eso se trata, leer la palabra de Dios, leerla con los libros que estamos leyendo, y queremos que estés allí conectado, estés enfocado y estés aprendiendo de la palabra de Dios. Y ahora en este tiempo de cuarentena podamos leer la palabra del Señor. Te invito, vamos a orar. Recuerda que hemos hablado de la segunda venida de Cristo, pero solamente enfocada al libro de los tesalonicenses. Hay muchos cuadros bíblicos que hablan de la segunda venida de Cristo en otros libros, pero aquí solamente estábamos haciendo énfasis. ¿Qué le dice Pablo a los tesalonicenses? Espero que haya sido claro y no haya quedado confundido, y que Dios guíe tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gloria y honra. Gracias, oh Dios. Señor, tu palabra
Dios mío, las características, las instrucciones. ¿Cómo va a ser su segunda venida, Dios? Señor, ayúdanos, oh Dios, a estar en luz y que las tinieblas, Dios mío, que hayan en nuestros corazones, Dios mío, sácalas, Dios. No queremos quedarnos, Señor. Queremos estar allí contigo, Dios, en el aire, Señor, como dice tu palabra. Gracias por dejarnos leer este libro. Que la gloria y la honra sea para ti, Señor. Bendigo los que pueden conectarse y los que lo escuchan después, los bendecimos, oh Dios. Que la misericordia tuya, Dios mío, siempre les ampare. Oramos por Colombia, cada colombiano, cada extranjero. Oramos por los que están en primera línea de batalla, que son los que trabajan en la salud. Dios mío, oramos que la protección divina tuya nos acompañe. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios te bendiga. Te saluda el profe Luis.